pues vamos a empezar la charla que en principio era por título Datos, esos grandes desconocidos, y que le he añadido muchas cosas más. Entonces voy a contar rápidamente el tema de, pues eso, por qué estoy a día de hoy aquí y el camino desde el 93. En el 93 yo empecé aplicando modelos neuronales en problemas de farmacocinética y bueno, pues mi licenciatura, mi punto de origen es físicas. Luego estudié una tesis en ingeniería electrónica, hice una tesis en ingeniería electrónica. Actualmente soy catedrático en la universidad, soy director académico de varios másteres, 2 de ellos en la Universidad de Valencia, el de Ciencia de Datos y el de Inteligencia Artificial. Aparte soy director académico de Datamecum. Grupo de investigación del IDAL, llevamos ya pues un montón de años trabajando en temas de datos y unas cuantas cosas más. En cuanto a publicaciones científicas, pues bueno, es lo que tenéis ahí. El hecho de llevar casi 30 años trabajando en esto, si no estás parado, pues al final vas generando cosas. Y estos son los 2 últimos libros que hemos sacado. Este tiene sistemas de aprendizaje automático, tiene meses, y el de inteligencia artificial lo sacamos el año pasado. Hoy nos hemos juntado aquí para hablar de datos y también para hablar del programa de Datamecum. Es un programa que planteamos porque desde mi posición del director del máster en ciencia de datos y de inteligencia artificial, pues veíamos que la demanda actual de estos perfiles no se cubre, ni mucho menos. O sea, actualmente tenemos ofertas encima de la mesa que no las podemos cubrir porque no hay gente. Y entonces decidimos sacar un programa que de forma relativamente rápida permitiera a perfiles que se querían introducir en el mundo de los datos, pues hacerlo de una forma relativamente rápida y relativamente económica. El curso tiene diferentes módulos, entonces arrancamos con un curso de introducción a Python el módulo relativamente sencillote, empezamos de ceros y a partir de ahí pues empezamos a construir, contamos la estadística y probabilidad necesaria para defenderse en este mundo, luego ya nos metemos en otro módulo muy interesante que es el de análisis exploratorio de datos, que este módulo hay mucha gente que lo está haciendo y no lo sabe a base de coger Excel, limpiar datos, procesar datos con los Excel, pues básicamente están haciendo este módulo que nosotros damos en 20 horas en Python y que te permite automatizarlo todo, pues ellos lo están haciendo en plan manual. Luego hay un módulo de visualización de datos donde enseñamos a los alumnos a diseñar cuadros de mando avanzados, nada que ver con Power BI, por ejemplo, ni con Qlik, son mucho más potentes y mucho más versátiles. Fijaros las horas, en apenas 25 horas uno es capaz de diseñar un cuadro de mando de última generación. Luego ya nos metemos con cosas un poco más con salsa, nos metemos en lo que se conoce como aprendizaje máquina, que no son nada más que modelos matemáticos clásicos con esteroides, es decir, son mucho más grandes, mucho más voluminosos y que necesitan muchos datos para ajustarse. Empezamos con una rama de aprendizaje en máquina que es el aprendizaje no supervisado, para luego pasar al supervisado, que es otra rama, y acabamos con el aprendizaje reforzado. Con estos 3 módulos, pues todo aquel que trabaja con datos de una forma relativamente sencilla, pues ya tiene una formación y con base para empezar a atacar ese tipo de problemas con otros modelos que veremos que son bastante interesantes. Y acabamos con un cajón desastre, donde contamos todos estos modelos que os hemos explicado de esta manera, cómo los podemos llevar a producción, hablamos de cloud, hablamos de ética en los datos, hablamos de sesgo en los modelos, y todo eso sería la parte académica. En cuanto a claustro, pues muy variado, gente de universidad, principalmente el grupo de investigación de IDAL, tenemos a Manuel de aquí de la Autónoma de Madrid, gente de empresa, diferentes empresas, por ejemplo, José Miguel es el CTO de Galp en Lisboa, Iván está en Amazon en Luxemburgo y, por ejemplo, pues Ricardo es uno, yo diría que a nivel mundial, de las figuras más destacadas en temas de ética y sesgo en algoritmos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, son fines de semana, con lo cual, digamos, los familiares de los alumnos normalmente nos miran mal, sobre todo los que tienen familia y niños pequeños, pero bueno, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Entre semanas solemos hacer actividades, los jueves hacemos un seminario y luego, pues bueno, hacemos caminatas, eventos presenciales y muchas cosas para hacer justamente un poco de red. Arrancamos esta edición el 29 de septiembre, cerramos el 2 de marzo y lo especial y lo bueno es el precio, que son 695 € hasta el 30 de junio.
Esto que os he puesto aquí es una frase que siempre me la comenta la gente cuando conoce este curso y siempre me dicen subir el precio porque la gente pensaba que es un timo o que no es un curso bueno. Y la verdad es que me lo han dicho muchas veces. Pero bueno, nosotros nos mantenemos a nuestra filosofía de queremos que la gente se meta en datos sin necesidad de pedir un préstamo y que luego por tú te metes en un campo que no te gusta, has hecho una inversión muy intensa para luego no sacarle partido. Dicho, digamos, toda la parte de Datamecum, pues ahora nos ponemos con la parte de los datos. Entonces, todo el mundo ahora ha oído de ChatGPT y demás temas de inteligencia artificial, pero lo que hay de fondo y lo que es importante es el tema de los datos. Esto es una previsión, estos son billones de gigabytes, o sea, no estamos diciendo cualquier tontería, de lo que vamos a tener, o estamos teniendo ya. O sea, aquí si os fijáis en la figura, esto no para de crecer. Y esto también se puede ver, este crecimiento de los datos impacta en las aplicaciones que uno puede sacar de dichos datos. Entonces, esto es el panorama que todos los años salen de empresas relacionadas con datos. Este es el panorama. Aquí tenéis el 2012, pero siempre, digamos, hace referencia al año anterior. Este es el panorama que se tenía en el 2011. Y esta es la que tenemos en el 2023, la del 2022. Entonces, fijaros que la cantidad de empresas relacionadas con datos y aplicaciones ha crecido pues una barbaridad. Y lo más importante, comparar las dos gráficas, ya no es la cantidad de empresas que han salido, sino la cantidad de cajas diferentes que han salido. Porque cada caja de las que tenéis aquí es un campo determinado de una empresa. Y entonces, pues bueno, fijaros todos los campos o todas las aplicaciones diferentes que han salido desde el arranque de todos estos temas, que la gente lo pone en el 2011. Vamos a hablar también no podía faltar el ChatGPT en cualquier charla de cualquier cosa a día de hoy, pues también lo vamos a poner. Y lo vamos a poner, y relacionado con datos, porque estos sistemas generativos, lo que la gente no tiene en el radar, es que en definitiva lo que van a hacer es comer datos. O sea, estos sistemas generativos, en verdad son sistemas que tú te los puedes descargar, muchos de ellos de forma relativamente gratuita, y que tú los puedes modificar para luego hacer todas las aplicaciones que a ti te interesen hacer. Por ejemplo, este tipo de modelos que tú te puedes descargar y los puedes tunear se conocen actualmente como modelos fundacionales. Entonces, tirando del ejemplo del ChatGPT, fijaros la fecha del artículo, o sea, esto es de ayer, del 9 de junio del 23, pues esto han hecho un ChatGPT especializado en finanzas. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han cogido el ChatGPT, que hay versiones gratuitas, se lo han descargado y lo han tuneado para justamente que hable de temas de finanzas. Entonces, para hacer este tipo de cosas, pues tú también tienes que tener una formación en datos. Vale, yo a este cuadro le llamo la teoría de la ignorancia. Siempre que lo comento por ahí, me gusta comentarlo porque son cosas de sentido común, pero que la gente no tiene el radar. Entonces, le llamo el cuadro de la ignorancia por lo siguiente. Intentaré no liarme. Entonces, aquí tenemos las cosas que nosotros sabemos que sabemos. Pues yo soy físico y me conozco la ley de Newton, de la inercia y tal, fenomenal. Sabemos cosas que no sabemos. Yo, por ejemplo, no soy ingeniero aeronáutico y a mí no se me ocurriría montar y diseñar un avión. No sabemos que sabemos. Estoy empezando a complicar las cosas. Cuando tú alquilas un coche, siempre pongo el típico ejemplo con la marcha de esta que te la pone en el salpicadero, que pegas 2 rascadas, pero la tercera ya dices, esta es la primera, esta es la segunda, perfecta. Y luego lo más complicado en esta vida que nos movemos es lo que no sabemos que no sabemos, porque eso es lo peligroso, porque tú tomas decisiones sin saber que no sabes. Hay muchas historias del Business Intelligence sobre decisiones que se toman que no sabes. Por ejemplo, si os preguntaran, sois regentes de un supermercado y os preguntaran qué productos tendréis que tener en vuestro supermercado cuando llega un ciclón a Estados Unidos, me imagino que todo el mundo pensaría agua, productos de primera necesidad, pues lo primero que se acaba es los productos para hacer tartas, porque como se van a estar encerrados en su casa, pues estos productos que tú haces, tartas de cerezas y de fresa, es lo primero que se acaba, antes que aguas y productos de primera necesidad. Nosotros tenemos una historia parecida, nuestro COVID, el papel higiénico y la levadura, o sea, fueron de las primeras cosas que se acabó y nadie lo tenía al radar. Y este es otro ejemplo de Business Intelligence, de asociación de datos, que es la asociación que te puedes hacer de compra de productos en un supermercado
y hay una asociación famosa que es pañales y cervezas. Esas asociaciones tú las haces cuando quieres lanzar ofertas en un supermercado y lo que haces es, si sabes que de los dos productos este de primera necesidad, este lo bajas y este lo subes. Y entonces lo que haces es, tú vas pensando que vas a comprar solo esto, pero como siempre compras las dos cosas, a nivel medio siempre gana el supermercado. Pues ese análisis de asociación, eso cuesta una tarde hacerlo y es relativamente sencillo. Vale, todo este tipo de cosas lo pusieron encima de la mesa dos psicólogos muy famosos, Kahneman y Besky, que les dieron el premio Nobel y eran psicólogos israelitas. Si no tenéis nada que leer este verano, este libro es extremadamente divertido, porque básicamente lo que pone encima de la mesa es que los humanos somos idiotas tomando decisiones. Es así. Por ejemplo, hay una encuesta famosa para que veáis, que simplemente no voy a dejar el titular, sino para que veáis uno de los experimentos que hicieron es un tratamiento A, donde tú le decías a la gente que tenía un 90% de posibilidad de salvarse. Un tratamiento B, donde decías a la gente que tenía un 10% de morir. Es lo mismo. Pues si se lo presentabas así, la gente cogía más el tratamiento, si se lo presentabas así. O sea, los que les gusta trasnochar y ver la teletienda, está lleno de lo que se conoce como sesgos cognitivos, que básicamente sesgos que todos tenemos. De hecho, si buscáis en Wikipedia sesgos cognitivos, tenemos más de 100. Pues por esos agujeros es por donde a nosotros nos convencen o nos manipulan, depende de lo que queráis ponerle. Pues toda la historia de los dos lo comentan en este tema. Básicamente también lo que pusieron encima de la mesa es que los humanos con más de 5 variables tomamos decisiones incorrectas. 5. Fijaros en el mundo en el que vivimos, 5 variables. Vale, relacionado con eso, pues esta gráfica, que estaréis cansados de verla, que es la evolución del Business Intelligence a herramientas más complicadas. Entonces, cuando uno tiene datos, pues empieza primero a hacer reporting, resúmenes, predicción relativamente sencillas. Estaríamos en el dominio de la analítica. Cuando ya le metes más diversión a los modelos, te metes en modelos más complicados y puedes hacer cosas más interesantes como predecir, como optimizar, como prescribir, y entonces ya te metes en el dominio del aprendizaje máquina. Y para que os situéis, el Business Intelligence se queda ahí. Es decir, de todo lo que uno puede hacer en esta escalera de datos, toda la parte de Business Intelligence que tiene tanto peso en muchas empresas, normalmente se quedan en esos dos sitios. Y esta es una gráfica, siempre, es una analogía que siempre se hace, que es, si tú no tienes información de todo, es como los ciegos que se ponen alrededor de un elefante, que cada ciego, dependiendo de qué zona el elefante toque, pensará que es una cosa. Entonces el que toca la oreja se piensa que tiene delante una alfombra, el que toca el diente se piensa que es una lanza y el que toca el rabo se piensa que es una cuerda. Pero ninguno de ellos verá el elefante como lo que es. Me imagino que los que habéis trabajado con clientes y habéis ido con datos, esto se habrá pasado más de una vez, ¿vale? Es decir, tú vas, te cuentan una cosa y luego cuando tú empiezas a rascar te das cuenta de otra cosa, ¿vale? O la gente que tu jefe te dice, vas a aprovechar unos datos de la empresa que están súper limpios, te los pasan y de repente te cuentan lo de arriba y te encuentras lo de abajo. Entonces esto lo cuento también porque toda la parte de automatización de procesos con Excel, es que la gente está mucho tiempo en una empresa, todo eso se puede automatizar en Python, digamos, con un conocimiento más o menos mínimo de datos. O sea, cargar una Excel y empezar a jugar con una Excel son 5 líneas de códigos. La gente se piensa cuando uno trabaja en datos, tienes que tener código y código y código, y no es así. Otro punto importante de cómo, digamos, estas técnicas están desplazando toda la parte de Business Intelligence es el tema de los gráficos. O sea, a mí se me cae el alma a los pies cuando alguien me enseña un diagrama de sectores o un diagrama de barras tal como está el patio. Porque es que visualizaciones hay un montón muy diferentes, son extremadamente informativas, y cuando ves una de estas que son del siglo pasado, pero el siglo pasado, dices, bueno, aquí no hay mucho donde rascar. He ido a conferencias que la gente que vende esos cuadros de mando, su argumento es, no, es que esto es como el que lleva un coche, porque el que lleva un coche solamente tiene que conocer la velocidad y las revoluciones, y con eso ya conduces, sí. Pero si yo del coche sé que me predice que cuando se me va a romper dentro de 30 kilómetros, pues hombre, no voy a cargar con toda la familia, las vacaciones en 30 kilómetros, el coche se me ha parado. ¿Por qué?
Si el coche me dice cuál es la mejor manera de funcionar para ahorrarme la gasolina, mejor. Si el coche me optimiza, digamos, muchas cosas, pues entonces ya no es solamente esa información, sino que le puedo sacar otro partido. Os voy a explicar una cosa, una visualización que a mí me encanta, se llaman mapas autoorganizados, y el que lo sacó es un finlandés, de ahí el apellido, pero tiene un apellido muy castizo, que es mapas de cojones, literal. Entonces, en este mapa, en esta visualización, para que veáis la potencia de esto, yo siempre esto se lo enseñaba a los médicos y intentaba explicarlo en 2 minutos, espero no irme más allá. Imaginaos una hoja Excel donde tenéis 7.500 filas y 5 columnas, y lo queréis representar todo a la vez. Entonces, en estos mapas es una cosa curiosa. Tú te coges un paciente y lo tiras donde caiga. Luego te llega otro paciente. Si ese paciente se parece mucho al primero, lo dejas en el mismo sitio. Si se parece algo, lo dejas en las cercanías, y si no se parece mucho, lo alejas. Y así con todos los pacientes. Una vez que tú ya has pasado todos los pacientes y ya están todos ellos metidos en una celda de estas, entonces despliegas el mapa. Ya es cuando viene la potencia. Porque fijaros, imaginaros que yo soy médico y estoy interesado en los que les puede dar un posible infarto, que son los que tienen el índice de masa corporal disparado, que son los que están aquí, fijaros por el código de color. Entonces, todos los pacientes que están aquí son los mismos que están aquí, fijaros la altura, relativamente bajitos. Y si me voy al peso, pues están pesando en torno a 90-95 kilos. O sea, una persona relativamente bajita con 95 kilos, pues evidentemente tiene el índice de masa corporal disparado. Las grasas disparadas y el colesterol disparado. Y así puedes razonar con todo el mapa. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que están con posibilidad de anemia? Esta esquina. Esta esquina son los que, fijaros, en esta esquina son los que están aquí, unos 75, unos 80, según el código de colores, ¿vale? Y fijaros el peso que tienen, 57-60 kilos. El índice de grasa, pues evidentemente muy bajo, y el índice de colesterol muy bajo. No sé cuántos rebotos habéis visto antes de estos mapas. Estos salieron en la literatura científica en el 80. Fijaos la potencia que tienen, pues yo no he visto todavía ninguna herramienta Business Intelligence que los integre. Cualquier problema que tú cojas y apliques estos mapas, enseguida salen resultados. Esto nos dio en un premio 3M. Era un problema de ganadería, explotaciones ganaderas, y básicamente lo que querían eran identificar qué explotaciones eran las que producían un mayor número de ingresos en cuanto a leche. Pues era fijarse en esa zona y iba sacando conclusiones. Esto nos costó hacerlo pues menos de una semana. Otro tema interesante del Business Intelligence son las herramientas. O sea, ellos se manejan estadística clásica, cuando todos los nuevos modelos de aprendizaje máquina, pues en verdad aquí puedes aplicar todo tipo de modelos en todo tipo de situaciones. Entonces estás peleando con unas herramientas que no tienen, digamos, que no tienen nada que hacer con las herramientas modernas. Esto yo lo he oído muchas veces, lo de a mí con un modelo lineal me vale. Cuando he ido a dar charlas no lo he visto varias veces, no, o sea, a mí con un modelo lineal a mí me vale para lo que yo he hecho. Y entonces son perfiles que se han formado mucho en ambientes estos VUCA, donde hay variabilidad, en todo este tipo de cosas, con lo cual dices, hombre, si te has formado en este tipo de cosas y ahora me dices que un modelo lineal te vale, y entonces pueden tener problemas como este. O sea, esto es una paradoja, pero relativamente sencilla, para el que maneja de datos es básica, y consiste en lo siguiente. Tú imaginaos que esto es un conjunto de datos y quieres ver su tendencia. Pues su tendencia tendría esta tendencia que veis ahí. Ahora bien, si tus datos están formados por grupos, que es lo que nosotros conocemos como aprendizaje supervisado, no supervisado, y no eres capaz de identificarlos, pues fijaros que esta tendencia es muy diferente a aquella. ¿Qué es lo que pasa? Que planteas aquel modelo, sacas unas conclusiones que no tocan y puedes tener un serio problema. En esa línea, pues toda la parte de modelos digitales, de gemelos digitales. Ahora está muy de moda lo de hacer gemelos digitales, que básicamente es modelizar empresas, organizaciones, cualquier tipo de cosa con un modelo y luego sacar conclusiones de ese modelo. Lo clásico es, te coges una empresa, sacas una modelización y juegas con esta modelización en vez de con la empresa. Imaginaos que sois los gerentes de la Ford.
pues a nadie se le ocurriría como gerente de la Ford modificar algún tipo de parámetro, porque eso puede impactar en toda la empresa. Entonces lo que tú haces es, te coges la Ford, la modelizas y entonces juegas con esto. Pues fijaos este artículo. Este artículo es de ayer también. Entonces hay campos, por ejemplo uno de ellos es People Analytics, donde siguen trabajando con modelos muy antiguos y muy sencillos, que evidentemente ese tipo de modelos pues no pueden dar buen funcionamiento, pues porque son muy sencillos. Y entonces, dicho esto, y ya cerrando, este esquema también lo suelo poner bastante, que es cómo hay que plantear un proyecto de datos correcto, que es tener una buena pregunta de negocio, tener unos datos de calidad y luego aplicar un análisis. La gente piensa que la inteligencia artificial está quitando trabajo. Al contrario. Todos los sistemas de inteligencia artificial, cualquier sistema de datos, necesitan aquello, la pregunta de negocio. Y uno de los perfiles que no se logra cubrir son especialistas de negocio o especialistas en un determinado campo que encima estén formados en datos. ¿Por qué? Pues porque todos los proyectos que han fracasado principalmente se deben a que no se ha partido de una buena pregunta y el que lanza el proyecto pues no sabe nada de datos. Entonces ahora pues las empresas se están cubriendo con gente que sea especialista en el tema y que conozca de datos. Ahora hago publicidad mía. Todos los meses saco una newsletter en Datamecum, en LinkedIn. Son artículos muy cortos y entonces os invito de si tenéis que contar algo que os interese contar del tema de los datos, pues sois bienvenidos. Y nada más, ahora va la parte de Scalian, que será más... Pues no sé, después de todo lo que hemos liado aquí... El micro no. Este no, la petaca. ¿Sí? A ver, yo creo que la parte de esto va detrás, ¿no? Ya me empiezo a preparar esto. Sí, esta va... justo. Sí, justo. Y las ganchillas, a ver si me ve más. Espera. Que te voy preparando. A ver, el pelo. Sí, llegas. Enganchado. Listo, thank you. A mí me gusta más el micrófono de Julio Iglesias, ¿sí, Emilio? Que no, está bien, sí. Es verdad que es más cómodo. Bueno, la mía va a ser un poco más cortita. A ver, déjame ver que enganche bien. Yo creo que esto sí está la primera, ¿no? A ver, sí, pero para mover. O sea, lo que no funciona es el mando. Ah, sí, mira, ahora. Aquí no. Ah, sí, ahora sí. Antes no. Vale, estamos. Ahí ya está llevado. Vale. Pues nada, un placer estar aquí charlando acerca de datos e industria y gracias, por supuesto, a Datamecum, como siempre, por la labor que hacéis todos los días en divulgar y en, bueno, al final aumentar la empleabilidad, ¿no?, de todas las personas, no solo aquellos que quieran ser especialistas y científicos de datos, sino también, como bien dices, hay muchas vacantes en el mercado y no solo es científico de datos. Yo creo que, como lo haremos luego, nos viene bien a los directivos, a los gestores, a cualquier persona tener un conocimiento base de ciencia de datos. Ya sabemos todos las consecuencias, o no sabemos las consecuencias que va a traer para el futuro, pero intuimos que van a ser altas. Hoy os voy a hablar de datos e industria y desde mi humilde experiencia lo que creo que son algunos de los retos y oportunidades en el sector para la implementación de soluciones IA y de explotación de datos y cómo hacemos las cosas en Scalian para también pues, llevar a cabo esa implementación, pero ayudar a nuestros clientes a identificar casos de uso y a elegir su estrategia, ¿vale? Yo soy Ángela Llama, soy directora de la unidad de Industria y Servicios dentro de Scalian. Llevo trabajando en Scalian
desde 2019. Y bueno, Scalling es una empresa de consultoría internacional, tecnológica y de operaciones. Tiene alrededor de 5.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 9 países. Y Scalling España tiene unos 500 empleados y tiene un cariz mucho más tecnológico, mucho más centrado en los datos por nuestra historia y por, bueno, pues cómo hemos evolucionado en los últimos años. Es una empresa cuyo moto es Humans and Technology to Scale Up Sustainable Performance, así que ya veis por dónde van un poco los tiros, cómo vamos a convivir los humanos y la tecnología en el futuro y cómo podemos los humanos beneficiarnos de la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida y también la calidad de nuestros procesos. En mi rol, en mi trabajo, lo que hago es bueno, tareas muy variadas, entre ellas el diseño de la estrategia de negocio con un equipo fantástico que tengo dando soporte y aportando ideas, y también el diseño organizativo del área de gestión de personas, gestión de talento. Por tanto, no tengo un perfil especialista en datos ni en tecnología, no puedo deciros qué algoritmo tenéis que aplicar a un caso de uso, aunque conozco algo sobre el tema. Pero sí que es también, bueno, tiene mucho que ver con el talento y por eso también la sinergia con Datamecum, ya que compartimos en parte objetivo de promoción de talento en datos. Bueno, anteriormente, brevemente, no vengo de haber estudiado ciencias de la computación, informática, vengo de operación industrial. Y me gusta mucho la industria, me gusta mucho mi trabajo y por eso, bueno, pues entre todos los sectores que pueda haber, sí que me gusta dedicarme a promocionar bueno, pues la mejora, la transformación digital en el sector industrial. Y como soy millennial, os he puesto unos hashtags de temas que me interesan, con tilde, hashtags con tilde, que soy millennial, pero no tanto. Talento, liderazgo, comunicación, datos y algunos otros fuera un poco de lo que quizá aplique en mi día a día de forma explícita en el trabajo. Me interesan los sistemas complejos, el thinking in systems y ya friquismo fuera del tema de datos. Me interesa la geopolítica, la historia, la teoría política, es también a lo que me dedico en el tiempo libre a estudiar y leer. Así que hablaremos luego, pero sí que creo en tener un ámbito de aprendizaje más bien amplio versus frente a la especialización. ¿Y de qué vamos a hablar? Breve, pues intentaré que lleguemos todos a ver el partido a las 9. ¿De qué vamos a hablar? De madurez digital en el sector industrial, algunos casos de uso, talento y competencias y algunas ideas de cómo acelerar el cambio, ¿vale? Más hashtags, los veréis luego. Trust the algorithm, veremos por qué. Pensamiento crítico, veremos por qué. Aceleradores, veremos por qué, ¿vale? Bueno, breve, aunque Emilio lo ha subrayado bastante. Es ruido el impacto de IA, ¿no? de soluciones de inteligencia artificial. Vemos muchas noticias, aumento digamos, la valoración de las empresas de IA, inversión de empresa, de gran empresa en este área de conocimiento. Los expertos advierten que la tecnología supone un riesgo para la especie humana, distopía, hay un poco de todo. Bueno, me recuerda un poco al altavoz de Data is Coming, y nosotros en nuestro día a día, ¿no? con nuestras prioridades, intentando también pues aprender sobre datos, pero bueno, es complicado bueno, pues al final encontrar el tiempo ¿no? en las prioridades del día a día para formarse y realmente pues mitigar ese miedo que tenemos, ¿no? del impacto que puede tener la IA en el día a día. También os he puesto una cita de Carl Sagan que dice, bueno, he puesto en inglés porque quien pueda, me parece que es mejor siempre en original, en español sería: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de estos temas y ello constituye una fórmula segura para el desastre. No soy tan catastrofista, pero sí que es verdad que creo que es imposible, dada la complejidad a día de hoy, ¿no? de los sistemas. No sabemos ni cómo funciona el mando de la tele realmente, ¿no? de qué hay detrás. Es complicado estar al tanto de todo, entender lo que hay detrás de todos los productos, de todas las soluciones, y eso pues al final también puede generar cierta ansiedad. No quiere decir que no tengamos que tener la ambición de pues entender, aunque sea de forma introductoria, algunos de los cambios que están ocurriendo hoy en día, vaya. Y entre ellos, pues la IA generativa o la IA, y hago el link con un programa
de 200 horas intensivo, como el que estamos viendo hoy con Datamecum, deberíamos encontrar el tiempo para quien no tenga formación en datos de realizarlo y por lo menos tener unos ciertos conceptos claros sobre el tema, ¿vale? Informes, no reportes, informes e indicadores del sector industrial. Muy breve, somos gente de datos, vamos a ver un par de números, pero con las limitaciones que tiene el informe al ser tan agregado. El DESI es un informe de Eurostat para cada país de Unión Europea. En España el 8% de las empresas usan IA, pero es un poco trampa, porque realmente para gran empresa es el 32%, lo cual es un poco más positivo que un 8%. Uso Cloud 31%, gran empresa 67%, uso Big Data 9%, gran empresa 27%. Hay dos lecturas, positiva y negativa. Esto es poco, es mucho. Yo diría que es positivo en cuanto a que se ve que en gran empresa por lo menos ya hay un uso claro y evidente de este tipo de soluciones, y negativa en el que, oye, pues hay muchas oportunidades de acelerar dicho uso y hacerlo no como una prueba o experimento, sino realmente que forme parte de las operaciones de la empresa. Y además tenemos, bueno, la limitación de que no sabemos en este informe cómo se está usando esa IA, si se está usando que se usa una vez o si se está usando, como digo, de forma algo más recurrente, ¿vale? Otro informe interesante, algo más interesante, este es un informe de Industria 4.0 que se ha presentado en la Hannover Messe de este año con datos de 2022. Se han consultado más de 200 empresas de Estados Unidos, China y países de habla alemana. Bueno, Alemania, Austria, entre otros. Gran empresa es el 53%, en este caso gran empresa se considera más de 1.000 empleados y grandes empresas como Aston Martin, Volkswagen, Faurecia, entre otras, ¿no? Me viene bien porque apoya un poco también la narrativa de lo que os quiero compartir, también mi percepción, que veremos más adelante, pero bueno, algunas de las reflexiones previas del informe es que las empresas están implementando soluciones parciales, no holísticas, no están, digamos, abrazando un cambio cultural y diciendo, oye, vamos a hacer una estrategia holística de transformación, sino que pues van haciendo sus pinitos y bueno, van implementando algunas soluciones parciales en sus procesos. Y ahí recalca la necesidad realmente de tener la visión un poco más amplia de la transformación. También confirma el interés en IA, 34%, vehículos autónomos, 43%, Digital Twins algo menos, 16%. Y a lo que iba, una de las principales conclusiones del informe es que ven 4 retos, dos importantes, que son por qué no se está escalando más la implementación del IA en las empresas de industria en particular, porque desconfían del retorno en inversión que pueda tener este tipo de soluciones y porque les falta talento o empleados cualificados para implementarlas, ¿no? Y lo leí, me pareció interesante porque realmente también es lo que veo en el día a día, ¿no? Y cuesta a veces un poco confirmar si tu experiencia o lo que ves en tus clientes es la realidad o si se están haciendo cosas distintas, incluso en otros países, como puede ser este informe, ¿no? Y es así, estamos en un sector industrial, en una fase post-pandemia todavía, donde bueno, pues, hay contención de costes y, por tanto, esa desconfianza en soluciones y en el retorno de inversión pues cobra más protagonismo. De todas formas, el ROI al final es un parámetro que bueno, pues le tenemos que dar el sentido que le tenemos que dar. El Return of Investment asociamos a ahorro de costes, ¿no? Por ejemplo, en salud, procesamiento de imágenes, el radiólogo va más rápido, me puedo ahorrar 5 radiólogos al año, un dato random, pero para poner un ejemplo. Al final también hay que considerar el impacto a nivel estratégico en el futuro en cuanto a que una solución IA igual no te ahorra en costes directamente el año que viene, pero permite que tu empresa se ponga en contacto con la tecnología, que tu empresa participe de alguna manera en esa transformación digital y adquiera talento en ese área de expertise, entre otros puntos de vista, ¿no? Así que el ROI también hay que cogerlo a veces con pinzas, pero también hay que tener empatía con las empresas que al final pues tienen que darnos resultados, etcétera, ¿vale? Y la parte de falta de empleados cualificados, al final, creo que también leí en el DESI que no sé si era un 4,6% de los grados son de TIC, de tecnologías de la información, que es una cifra un poco irrisoria, ¿no? Para realmente la demanda que tenemos ahora en el mercado.
y por eso pues, cualquier tipo de formación de escuelas o de la universidad, que van poco a poco creciendo los grados, pues va a venir muy bien para aumentar el funnel de talento que nos llega a las empresas. Trust the algorithm, el primer hashtag, desconfianza en el ROI y también en la eficiencia de los algoritmos, ¿no? Así que yo creo que desde la industria, desde las empresas tecnológicas, desde las entidades de formación, tenemos que hacer lo imposible para que las empresas industriales pues, estén formadas también en datos, haya divulgación y quieran invertir en ese tipo de soluciones porque confían en ellas, ¿vale? Y saltamos a un caso de uso, un primer caso de uso en el sector industrial. Creo que por el tiempo que llevamos me voy a saltar el segundo y me centro en el primero, que es suficientemente representativo. Esto es una solución que hemos implementado en varios clientes desde Scalian, que está centrada en la reducción del ciclo o del tiempo de desarrollo e implementación de nuevos productos. Esto hablamos de productos físicos, como puede ser un champú, ¿vale?, o de productos de software incluso, ¿vale?, de ciclo de implementación y desarrollo de un producto de software. ¿Por qué es importante en industria? Todos sabemos que las preferencias del consumidor van variando cada vez más y que cada vez más los productos tienen que customizarse y orientarse a cada persona, ¿no? Que al final pues la customización va en incremento y además la demanda global va en incremento, lo que requiere ciclos de implementación más cortos y ágiles. Cuando tenemos un producto, al final hay un producto base que se customiza, ¿vale?, dependiendo un poco de las preferencias de dicho consumidor, y hay unos ciclos pues, de ingeniería, de testing, de manufactura, para llegar a la distribución y a la venta, ¿no? En el caso de software, pues nos olvidamos de esta parte, sería testing and deployment. Nos hemos centrado en la fase de testing. ¿Por qué? Porque al final, pues digamos que la idea es poder optimizar y evitar, ¿no?, campañas intensivas de testing, adelantándonos con un modelo predictivo para poder predecir dónde va a fallar un producto customizado y además por qué y qué influencia tienen las diferentes variables en ese resultado, ¿vale? Voy a poner un ejemplo con un paraguas que es muy sencillo. Esta imagen, por cierto, que me pasa una cosa muy curiosa, está generada con OpenAI, ¿vale?, con IA generativa, que no me gusta demasiado, la verdad, me parece bastante limitada, o sea que Google aquí todavía gana a veces la partida, pero intenté buscar una imagen de una persona con un gorro de estos paraguas y no es capaz OpenAI de generarte un señor o una señora con un gorro paraguas, o sea que no lo puede hacer todo, no os asustéis, todavía queda un poco de espacio para la creatividad, ¿vale? Si os imagináis un paraguas azul como este, una empresa de paraguas pues lo customiza según, digamos, yo qué sé, pues el color, ¿no?, o el modelo, y luego hace una campaña de testing en la que va a comprobar la funcionalidad del paraguas, y eso lo va a hacer comprobando si se abre y se cierra bien, si realmente pues para el agua, digamos una serie de categorías, o sea, digamos de funcionalidades, donde va a ser o sí o no, no de forma categórica, o cumple esa funcionalidad o no. Y luego hay otra digamos, forma de verlo, que es según la eficacia del paraguas. Y en este caso lo que se hace es exponer al paraguas a diferentes escenarios, contextos, si llueve, si nieva, si graniza, la humedad que hay, etcétera. Y en este sentido, digamos que un proveedor determinado de paraguas pues puede ir probando con diferentes telas, ¿no?, o diferentes customizaciones y diseños del producto para ver si ese paraguas es más o menos eficiente en determinados contextos. Lo que estamos intentando hacer, o lo que hemos hecho ya, perdón, en este tipo de soluciones, es, en base al histórico de testing y de ensayos, ser capaces de predecir, una vez que modificamos el diseño del producto, en cuanto a tela, en cuanto a diseño propio del instrumento, si eso va a tener un impacto positivo o negativo en la eficacia del producto, y de esa manera no tener que construir el prototipo y ejecutar la campaña de testing con el consecuente ahorro, ¿no?, lo que supone pues, de dicha campaña, ¿vale? Tenemos dos casos de uso. Uno es con Persan, que es una empresa que, si no la conocéis, probablemente sí, digamos, tienen productos, ¿no?, de detergencia, productos químicos. Es una empresa española basada en Sevilla, que además está apostando mucho por la innovación y están en pleno crecimiento, y con ellos pues implementamos un modelo predictivo de detergencia de las pastillas de la lavadora,
y en este caso pues ellos no solamente como con los paraguas, sino que tienen una evolución de producto mucho más constante. Varían formulaciones químicas de cada producto para ver pues cómo cada pastilla digamos, limpia al final una serie de manchas en una serie de tejidos, ¿no? Entonces, en este caso, les ayudamos a la recogida de datos, haciendo un front para que ellos puedan incluir los datos con los históricos de los ensayos. Hicimos un modelo predictivo analizando dicha formulación en cuanto a materias primas, pero también teniendo en cuenta el contexto en el cual se está haciendo esa prueba de detergencia, como puede ser la mancha, el tejido, la dureza del agua, el pH, la temperatura, la densidad de la detergencia, una serie de features, de variables contenidas en los reportes de los ensayos, y al final pues se han utilizado una serie de modelos, red neuronal combinado con una regresión con Random Forest, para pues justo predecir esa detergencia, ese valor, ¿no?, de luminiscencia que se llama, que es pues, cómo de eficaz es un producto en la limpieza, ¿vale? Y ha sido, me parece que es un caso en el cual, cuando hablamos, ¿no?, antes de desconfianza en el ROI y también de falta de talento, pues en este caso nos podemos plantear que el ROI aquí sí que está bastante claro, porque al final te estás ahorrando costosas campañas de ensayos. Y en cuanto al talento, bueno, pues aquí hace falta una persona que sepa de negocio, que en este caso es el cliente, porque nosotros evidentemente no sabemos de formulación química de detergente, pero lo tenía muy claro y lo conocían bien. Y en segundo lugar, ahí entramos nosotros, científicos de datos y un poco también de ingeniería de datos para hacer ese modelo y explotarlo, ¿vale? Segundo caso, es un poco más complicado de entender, voy a pasar brevemente por él, está orientado al software. Y en este caso es desarrollo de software embebido, está embebido en un dispositivo hardware y digamos que se hacen diferentes releases o versiones de software que se despliegan y se hacen campañas de testing también masivas, ¿no? Hay un montón de datos de testing con errores de software, como pasa en todas las soluciones de software, y se analizan. Aquí lo que queríamos hacer no era un modelo predictivo para analizar si un dispositivo X va a contener fallos de software o si un software va a fallar, sino más bien un caso que nos hemos encontrado en industria muy a menudo, que es el entender mejor la influencia de las variables en los errores de resultado de testing. Es más bien entender que no predecir. Todavía estamos en la fase de comprender pues, cómo se comportan las variables, cuáles tienen más peso, pues, analizando al final volúmenes masivos de testing en HTML, ¿vale? Así que aquí pues todavía es un proyecto en fase de innovación, pero sí que es otro caso en el que para el desarrollo de software, donde también vemos más demanda, ¿no?, y en Agile muchas iteraciones, DevOps, etcétera, una manera de también ayudar y asistir a los Quality Assurance Engineers, a los ingenieros de calidad de software, a entender sus datos y, por qué no, en el futuro a predecir si un componente o una solución de software va a fallar o no, ¿vale? Yo creo que como vamos de tiempo, igual el siguiente me lo salto y avanzo un poco más rápido, ¿verdad? Me da un poco de pena porque es un caso muy bonito de mantenimiento predictivo para trenes, pero es que vamos muy tarde, en la siguiente lo cuento. Para ir terminando con al final el segundo punto, ¿no?, que hemos comentado como quizá reto del sector industrial y de la implementación de data en dicho sector, es datos y talento. Y aquí me salgo un poco de la foto datos, ¿vale? Y os quiero hablar porque al final es lo que pienso y creo que es un buen impasse, ¿no?, para que tengáis en cuenta aquellos que pensáis en vuestro desarrollo de competencias, y es desarrollo de competencias en general. Hay un libro que se llama Range, de David Epstein, Rango en español, y en él David Epstein explora cómo se genera el talento, hace una defensa, ¿no?, de lo que llaman los generalistas, que suena un poco mal, pero es que me considero generalista, entonces me ha caído bien el señor, frente a los especialistas que al final pues se centran en un área de competencias y lo desarrollan. Y digamos que se hace referencia a un montón de estudios, ¿no? También un poco menciona al bueno de Kahneman, entre otros, ahí tiene como
80 estudios, ¿no? Realizados de comportamiento de personas que han desarrollado competencias. Hay un ejemplo muy bueno que compara a Tiger Woods con Roger Federer, ¿no? Tiger Woods, que estuvo desde los 2 años jugando al golf entrenado por su padre, ¿no? Me parece, y el tío estuvo tropecientos años entrenando y ha llegado a la excelencia mediante la especialización, frente a Roger Federer, que al final probó un montón de deportes y no tuvo un aprendizaje tan intensivo y llegó a la excelencia también con otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, él distingue en lo que se llaman kind environments, que en español no sé muy bien cómo traducirlo, pero digamos son entornos amables al aprendizaje, donde, según su punto de vista, el reconocimiento de patrones funciona mejor y la especialización funciona mejor, como puede ser el ajedrez, el golf. Menciona a los bomberos, la verdad es que que los bomberos trabajen en entornos amables tampoco demasiado, pero creo que se refiere al hecho de que tienen su forma de funcionar, ¿no? En un protocolo claro de acción, y versus frente a los wicked environments, donde las reglas están mucho menos claras y hay mucha más carencia de patrones repetitivos. En el deporte, lo enfrenta al tenis, habla de una sala de emergencias del hospital y al final dice el día a día, el mundo, los sistemas complejos que nos rodean, también es un entorno, digamos, pues igual, más retorcido, más wicked, ¿no? ¿Por qué dice esto? Bueno, pues incita, ¿no?, a expandir lo que aprendemos, nuestras experiencias profesionales, y también porque, bueno, pues cuanto más creatividad tenemos, más capacidad de pensamiento lateral, más podemos contribuir a la resolución de problemas con la creatividad, que al final es también resultado del instinto y resultado de la experiencia. Conclusión, ¿qué competencias, no? Invitaría yo a alguien a obtener pensamiento abstracto, pensamiento crítico, interdisciplinar, antes que un conocimiento concreto sobre una materia. Y hablamos de competencias, para mí la prioridad es esto. Segundo, al final, el conocimiento tecnológico y del funcionamiento de las soluciones de IA y los modelos está vigente y va a seguir vigente en los próximos años. Por tanto, más que como un área de conocimiento que tenemos que tener los que nos dedicamos a este tipo de soluciones, creo que es un conocimiento, como decía Carl Sagan, pues que al final sobre nuestra vida va a desarrollarse abrazando a la IA en todas nuestras dimensiones, mejor si entendemos y pensamos en datos. Y además, porque el pensamiento en datos, cuando conocemos cómo funcionan los modelos predictivos, nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, que al final está lleno de modelos y distintos a los IA, por supuesto, somos seres humanos, pero ayuda a plantearse cuestiones interesantes acerca del propio cerebro humano. Pensamiento crítico, segundo hashtag, y un libro que también os recomiendo, que se llama On Intelligence, de Jeff Hawkins, que hace pues una reflexión sobre lo que significa la inteligencia y la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, ¿vale? Habla de al final, cómo desarrollamos nuestra propia inteligencia, que es completamente distinto a aglutinar datos. Aglutinamos experiencia y aprendemos desde pequeños de una forma radicalmente distinta, inimitable por los modelos de datos hoy en día. Interesante, tiene unos capítulos un poco pesados, pero por lo menos os lo recomiendo, aunque sea para la introducción y el final. Para terminar, ya termino, hablo un poco de las palancas, por lo menos desde Scalian y desde mi experiencia, que hemos identificado para acelerar ese cambio cultural en la empresa y en nuestro ecosistema profesional. Con los equipos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo sesiones de divulgación, sobre todo porque hay muchísimos webinars en Internet, ¿no?, donde alguien puede acceder y aprender de casos de uso de datos en industria, pero creemos que al final cuando lo cuenta un compañero o cuando lo cuenta alguien de la empresa con un punto de vista de divulgación tiene otro tipo de impacto, ¿vale? También nominación de embajadores de datos, que es una figura que encontramos en muchas empresas del sector tecnológico, que también tienen un rol de divulgación, no tanto referente técnico, sino realmente ayudar, ¿no?, a promover la cultura del dato. Formación propia orientada dentro de la empresa, programas propios, formación customizada para cada persona, pero también un objetivo claro de que no solamente las personas que se dedican a datos sepan de datos, sino que todo el mundo sepa de datos a un nivel, pues depende un poco de su interés y de su capacidad, pero a un nivel general introductorio, ¿vale? Con los clientes
aparte de ejecutar los proyectos que nos encontramos, dar otro tipo de perspectivas como es la formación durante la ejecución del proyecto. O sea, formamos a los clientes e incluso se está montando un equipo interno de ingenieros de datos o de científicos de datos. Colaboramos para ayudarles en el ramp-up de competencias, dándoles formación mientras implementamos el proyecto. Y también pues, poner foco en generar confianza mediante la experiencia y la colaboración. Sabemos que hay un reto de confianza, vamos a intentar en las fases iniciales de colaboración hacerle ver al cliente que el IA tiene retorno de inversión y que el IA es una apuesta interesante. Pues ese es otro tipo de tareas que requiere en el discurso con un cliente el demostrarle esas capacidades. En la organización, esto ya es mi punto de vista, pero coherente con Scalian, porque si no, no estaría ahí, la cultura organizativa. Para que las personas quieran aprender algo fuera de su rango tradicional de operación, tienen que estar inspiradas, invitadas a desarrollarse, y tienen también que recibir una comunicación y tener una jerarquía, o sea, al revés, jerarquías flexibles y al final pues ser capaces, ¿no?, de tener ideas, y eso fomenta la creatividad, ¿vale? Aquí también os recomiendo un libro que se llama The Fearless Organization, de una señora, está editado por el Harvard Business Review, y al final pues bueno, habla un poco, ¿no?, del impacto que tiene justo la cultura organizativa en la generación de valor, y pone algunos casos en el famoso Uber, ¿no?, como ejemplo negativo de generación de valor. Está bastante bien con casos aplicados existentes en el mundo profesional. Y para terminar, en la sociedad, ¿cómo hacemos también para que no solamente el mundo profesional, sino la sociedad sea capaz de adaptarse lo mejor posible a estos cambios? Divulgación, divulgación, divulgación y empleabilidad. Divulgación con entidades como el MIL o como Datamecum, que al final no es solamente divulgación, sino que es divulgación fiable, de fuentes que sabes que tienen una legitimidad y a las que hay que escuchar, ¿vale? Y, por supuesto, pues colaboración con universidades y otras entidades para que sigan potenciando la apuesta por formación en datos, ¿vale? Concluimos. Conclusiones, y me deja aceleradores. Tercer hashtag. Concluimos. En resumen, y aplicada a la industria, la perspectiva mía personal es optimista, aunque queda mucho por hacer. Más bien diría que optimista porque tiene potencial ya probado, pero hay que vencer esos retos de falta de confianza, y lo que hay son oportunidades de aceleración importantes. Desconfianza en ROI en un periodo de contención de costes, el rol de todos los actores, empresas, instituciones, divulgadores, de intentar generar confianza en las soluciones de IA en la industria. Un apunte en la experiencia, ¿no?, de los casos de uso. No solamente el IA se utiliza para predecir, sino también para detectar patrones, explicar y entender. Y las empresas van aprendiendo por el camino de los datos acerca incluso de sus propias operaciones. Entonces, mejora la madurez de la empresa, no solo la digital. Y por último, adquisición de competencias y generación de nuevos perfiles. Al final es un reto, ¿no?, el acelerar esa adquisición de competencias. Por tanto, pues también tenemos todos como empresa, como gestores, como personas que pertenecen al mundo de los datos, el potenciar la divulgación dentro de la compañía, y luego también pues colaborar con los clientes, como he dicho, desde una perspectiva también de formación y de acompañamiento, ¿vale? Bueno, estamos. Muchas gracias otra vez. Espero que haya sido leve. Ya me imagino que tardísimo, ¿no? No. Carlos. Pues vamos a empezar la charla que en principio da por título Datos, esos grandes desconocidos, y que le he añadido muchas cosas más. Entonces voy a contar rápidamente el tema de, pues eso, por qué estoy a día de hoy aquí y el camino desde el 93. En el 93 yo empecé aplicando modelos neuronales en problemas de farmacocinética. Y bueno, pues mi licenciatura, mi punto de origen es físicas, luego estudié una tesis en ingeniería electrónica, hice una tesis en ingeniería electrónica, actualmente soy catedrático en la universidad, soy director académico de varios másteres, dos de ellos en la Universidad de Valencia, el de Ciencia de Datos y el de Inteligencia Artificial, aparte soy director académico de Datamecum, grupo de investigación del IDAL, llevamos ya pues un montón de años trabajando en temas de datos y unas cuantas cosas más. En cuanto a publicaciones científicas, pues bueno, es lo que tenéis ahí.
El hecho de llevar casi 30 años trabajando en esto, si no estás parado, pues al final vas generando cosas. Y estos son los dos últimos libros que hemos sacado. Este tiene sistema de aprendizaje automático, tiene meses, y el de inteligencia artificial lo sacamos el año pasado. Hoy nos hemos juntado aquí para hablar de datos y también para hablar del programa de Datamecum. Es un programa que planteamos porque desde mi posición del director de máster en ciencia de datos y de inteligencia artificial, pues veíamos que la demanda actual de estos perfiles no se cubre, ni mucho menos. O sea, actualmente tenemos ofertas encima de la mesa que no las podemos cubrir porque no hay gente. Y entonces decidimos sacar un programa que de forma relativamente rápida permitiera a perfiles que se querían introducir en el mundo de los datos, pues hacerlo de una forma relativamente rápida y relativamente económica. El curso tiene diferentes módulos, entonces arrancamos con un curso de introducción a Python el módulo relativamente sencillote, empezamos de ceros y a partir de ahí pues empezamos a construir, contamos la estadística y probabilidad necesaria para defenderse en este mundo, luego ya nos metemos en otro módulo muy interesante que es el de análisis exploratorio de datos, que este módulo hay mucha gente que lo está haciendo y no lo sabe a base de coger Excel, limpiar datos, procesar datos con los Excel, pues básicamente están haciendo este módulo que nosotros damos en 20 horas en Python y que te permite automatizarlo todo, pues ellos lo están haciendo en plan manual. Luego hay un módulo de visualización de datos donde enseñamos a los alumnos a diseñar cuadros de mando avanzados, nada que ver con Power BI, por ejemplo, ni con Qlik, son mucho más potentes y mucho más versátiles. Fijaros las horas, en apenas 25 horas uno es capaz de diseñar un cuadro de mando de última generación. Luego ya nos metemos con cosas un poco más con salsa, nos metemos en lo que se conoce como aprendizaje máquina, que no son nada más que modelos matemáticos clásicos con esteroides, es decir, son mucho más grandes, mucho más voluminosos y que necesitan muchos datos para ajustarse. Empezamos con una rama de aprendizaje máquina que es el aprendizaje no supervisado, para luego pasar al supervisado, que es otra rama, y acabamos con el aprendizaje reforzado. Con estos tres módulos, pues todo aquel que trabaja con datos de una forma relativamente sencilla, pues ya tiene una formación y con base para empezar a atacar ese tipo de problemas con otros modelos que veremos que son bastante interesantes. Y acabamos con un cajón desastre, donde contamos todos estos modelos que os hemos explicado de esta manera, cómo los podemos llevar a producción, hablamos de cloud, hablamos de ética en los datos, hablamos de sesgo en los modelos, y todo eso sería la parte académica. En cuanto a claustro, pues muy variado, gente de universidad, principalmente el grupo de investigación de IDAL, tenemos a Manuel de aquí de la Autónoma de Madrid, gente de empresa, diferentes empresas, por ejemplo, José Miguel es el CTO de Galp en Lisboa, Iván está en Amazon en Luxemburgo y, por ejemplo, pues Ricardo es, yo diría que a nivel mundial, de las figuras más destacadas en temas de ética y sesgo en algoritmos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, son fines de semana, con lo cual, digamos, los familiares de los alumnos normalmente nos miran mal, sobre todo los que tienen familia y niños pequeños, pero bueno, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Entre semanas solemos hacer actividades, los jueves hacemos un seminario y luego, pues bueno, hacemos caminatas, eventos presenciales y muchas cosas para hacer justamente un poco de red. Arrancamos esta edición el 29 de septiembre, cerramos el 2 de marzo y lo especial y lo bueno es el precio, que son 695 euros hasta el 30 de junio. Esto que os he puesto aquí es una frase que siempre me la comenta la gente cuando conoce este curso y siempre me dicen subir el precio porque la gente pensaba que es un timo o que no es un curso bueno, y la verdad es que me lo han dicho muchas veces. Pero bueno, nosotros nos mantenemos a nuestra filosofía de queremos que la gente se meta en datos sin necesidad de pedir un préstamo y que luego, por tú te metes en un campo que no te gusta, has hecho una inversión muy intensa para luego no sacarle partido. Dicho, digamos, toda la parte de Datamecum, pues ahora nos ponemos con la parte de los datos. Entonces, todo el mundo ahora ha oído de ChatGPT y demás temas de inteligencia artificial, pero lo que hay de fondo y lo que es importante es el tema de los datos. Esto es una previsión, estos son billones de gigabytes, o sea, no estamos diciendo cualquier tontería, de lo que vamos a tener, o estamos teniendo ya. O sea, aquí si os fijáis en la figura, esto no para de crecer.
Y esto también se puede ver, este crecimiento de los datos impacta en las aplicaciones que uno puede sacar de dichos datos. Entonces, esto es el panorama que todos los años salen de empresas relacionadas con datos. Esta es el panorama. Aquí tenéis el 2012, pero siempre, digamos, hace referencia al año anterior. Este es el panorama que se tenía en el 2011. Y esta es la que tenemos en el 2023, la del 2022. Entonces, fijaros que la cantidad de empresas relacionadas con datos y aplicaciones ha crecido pues una barbaridad. Y lo más importante, comparar las dos gráficas, ya no es la cantidad de empresas que han salido, sino la cantidad de cajas diferentes que han salido. Porque cada caja de las que tenéis aquí es un campo determinado de una empresa. Y entonces, pues bueno, fijaros todos los campos o todas las aplicaciones diferentes que han salido desde el arranque de todos estos temas, que la gente lo pone en el 2011. Vamos a hablar también no podía faltar el ChatGPT en cualquier charla de cualquier cosa a día de hoy, pues también lo vamos a poner. Y lo vamos a poner y relacionado con datos, porque estos sistemas generativos, lo que la gente no tiene en el radar, es que en definitiva lo que van a hacer es comer datos. O sea, estos sistemas generativos en verdad son sistemas que tú te los puedes descargar, muchos de ellos de forma relativamente gratuita, y que tú los puedes modificar para luego hacer todas las aplicaciones que a ti te interesen hacer. Por ejemplo, este tipo de modelos que tú te puedes descargar y los puedes tunear se conocen actualmente como modelos fundacionales. Entonces, tirando del ejemplo del ChatGPT, fijaros la fecha del artículo, o sea, esto es de ayer, del 9 de junio del 23, pues esto han hecho un ChatGPT especializado en finanzas. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han cogido el ChatGPT, que hay versiones gratuitas, se lo han descargado y lo han tuneado para justamente que hable de temas de finanzas. Entonces, para hacer este tipo de cosas, pues tú también tienes que tener una formación en datos. Vale, yo a este cuadro le llamo la teoría de la ignorancia. Siempre que lo comento por ahí, me gusta comentarlo porque son cosas de sentido común, pero que la gente no tiene el radar. Entonces, le llamo el cuadro de la ignorancia por lo siguiente. Intentaré no liarme. Entonces, aquí tenemos las cosas que nosotros sabemos que sabemos. Pues yo soy físico y me conozco la ley de Newton, de la inercia y tal, fenomenal. Sabemos cosas que no sabemos. Yo, por ejemplo, no soy ingeniero aeronáutico y a mí no se me ocurriría montar y diseñar un avión. No sabemos que sabemos. Estoy empezando a complicar las cosas. Cuando tú alquilas un coche, siempre pongo el típico ejemplo con la marcha de esta que te la pone el salpicadero, que pegas 2 rascadas, pero la tercera ya dices, esta es la primera, esta es la segunda, perfecto. Y luego lo más complicado en esta vida que nos movemos es lo que no sabemos, porque eso es lo peligroso, porque tú tomas decisiones sin saber que no sabes. Hay muchas historias del Business Intelligence sobre decisiones que se toman que no sabes. Por ejemplo, si os preguntaran, sois regentes de un supermercado y os preguntaran qué productos tendréis que tener en vuestro supermercado cuando llega un ciclón a Estados Unidos, me imagino todo el mundo pensaría agua, productos de primera necesidad, pues lo primero que se acaba es los productos para hacer tartas, porque como se van a estar encerrados en su casa, pues estos productos que tú haces, tartas de cerezas y de fresa, es lo primero que se acaba, antes que aguas y productos de primera necesidad. Nosotros tenemos una historia parecida, nuestro COVID, el papel higiénico y la levadura, o sea, fueron de las primeras cosas que se acabó y nadie lo tenía al radar. Y este es otro ejemplo de Business Intelligence, de asociación de datos, que es la asociación que te puedes hacer de compra de productos en un supermercado, y hay una asociación famosa que es pañales y cervezas. Esas asociaciones tú las haces cuando quieres lanzar ofertas en un supermercado y lo que haces es, si sabes que de los dos productos este de primera necesidad, este lo bajas y este lo subes. Y entonces lo que haces es, tú vas pensando que vas a comprar solo esto, pero como siempre compras las dos cosas, a nivel medio siempre gana el supermercado. Pues ese análisis de asociación, eso cuesta una tarde hacerlo y es relativamente sencillo. Vale, todo este tipo de cosas lo pusieron encima de la mesa 2 psicólogos muy famosos, Kahneman y Tversky, que les dieron el premio Nobel y eran psicólogos israelitas. Si no tenéis nada que leer este verano, este libro es extremadamente divertido, porque básicamente lo que pone encima de la mesa es que los humanos somos idiotas tomando decisiones. Es así.
Por ejemplo, hay una encuesta famosa para que veáis, que simplemente no voy a dejar el titular, sino para que veáis uno de los experimentos que hicieron es un tratamiento A, donde tú le decías a la gente que tenía un 90% de posibilidad de salvarse. Un tratamiento B, donde decías a la gente que tenía un 10% de morir. Es lo mismo. Pues si se lo presentabas así, la gente cogía más el tratamiento, si se lo presentabas así. O sea, los que les gusta trasnochar y ver la teletienda, está lleno de lo que se conoce como sesgos cognitivos, que básicamente sesgos que todos tenemos. De hecho, si buscáis en Wikipedia sesgos cognitivos, tenemos más de 100. Pues por esos agujeros es por donde a nosotros nos convencen o nos manipulan, depende de lo que queráis ponerle. Pues toda la historia de los dos lo comentan en este tema. Básicamente también lo que pusieron encima de la mesa es que los humanos con más de 5 variables tomamos decisiones incorrectas. 5. Fijaros en el mundo en el que vivimos, 5 variables. Vale, relacionado con eso, pues esta gráfica, que estaréis cansados de verla, que es la evolución del Business Intelligence a herramientas más complicadas. Entonces, cuando uno tiene datos, pues empieza primero a hacer reporting, resúmenes, predicción relativamente sencillas. Estaríamos en el dominio de la analítica. Cuando ya le metes más diversión a los modelos, te metes en modelos más complicados y puedes hacer cosas más interesantes como predecir, como optimizar, como prescribir. Y entonces ya te metes en el dominio del aprendizaje máquina. Y para que os situéis, el Business Intelligence se queda ahí. Es decir, de todo lo que uno puede hacer en esta escalera de datos, toda la parte de Business Intelligence que tiene tanto peso en muchas empresas, normalmente se quedan en esos dos sitios. Y esta es una gráfica, siempre, es una analogía que siempre se hace, que es, si tú no tienes información de todo, es como los ciegos que se ponen alrededor de un elefante. Que cada ciego, dependiendo de qué zona el elefante toque, pensará que es una cosa. Entonces, el que toca la oreja se piensa que tiene delante una alfombra, el que toca el diente se piensa que es una lanza y el que toca el rabo se piensa que es una cuerda. Pero ninguno de ellos verá el elefante como lo que es. Me imagino que los que habéis trabajado con clientes y habéis ido con datos, esto os habrá pasado más de una vez, ¿vale? Es decir, tú vas, te cuentan una cosa y luego cuando tú empiezas a rascar te das cuenta de es otra cosa. ¿Vale? O la gente que tu jefe te dice, vas a aprovechar unos datos de la empresa que están súper limpios, te los pasan y de repente te cuentan lo de arriba y te cuentan lo de abajo. Entonces esto lo cuento también porque toda la parte de automatización de procesos con Excel, es que la gente está mucho tiempo en una empresa, todo eso se puede automatizar en Python, digamos, con un conocimiento más o menos mínimo de datos. O sea, cargar una Excel y empezar a jugar con una Excel son 5 líneas de códigos. La gente se piensa cuando uno trabaja en datos, tienes que tener código y código y código, y no es así. Otro punto importante de cómo, digamos, estas técnicas están desplazando toda la parte de Business Intelligence es el tema de los gráficos. O sea, a mí se me cae el alma a los pies cuando alguien me enseña un diagrama de sectores o un diagrama de barras tal como está el patio. Porque es que visualizaciones hay un montón muy diferentes, son extremadamente informativas, y cuando ves una de estas que son del siglo pasado, pero el siglo pasado, dices, bueno, aquí no hay mucho donde rascar. He ido a conferencias que la gente que vende esos cuadros de mando, su argumento es, no, es que esto es como el que lleva un coche, porque el que lleva un coche solamente tiene que conocer la velocidad y las revoluciones, y con eso ya conduces, sí. Pero si yo del coche sé que me predice que cuando se me va a romper dentro de 30 kilómetros, pues hombre, no voy a cargar con toda la familia, las vacaciones en 30 kilómetros, el coche se me ha parado. ¿Por qué? Si el coche me dice cuál es la mejor manera de funcionar para ahorrarme la gasolina, mejor. Si el coche me optimiza, digamos, muchas cosas, pues entonces ya no es solamente esa información, sino que le puedo sacar otro partido. Os voy a explicar una cosa, una visualización que a mí me encanta, se llaman mapas autoorganizados, y el que lo sacó es un finlandés, de ahí el apellido, pero tiene un apellido muy castizo, que es mapas de cojones, literal. Entonces, en este mapa, en esta visualización, para que veáis la potencia de esto, yo siempre esto se lo enseñaba a los médicos y intentaba explicarlo en 2 minutos, espero no irme más allá. Imaginaos una hoja Excel donde tenéis 7.500 filas y 5 columnas, y lo queréis representar todo a la vez.
Entonces, en estos mapas es una cosa curiosa. Tú te coges un paciente y lo tiras donde caiga. Luego te llega otro paciente. Si ese paciente se parece mucho al primero, lo dejas en el mismo sitio. Si se parece algo, lo dejas en las cercanías, y si no se parece mucho, lo alejas. Y así con todos los pacientes. Una vez que tú ya has pasado todos los pacientes y ya están todos ellos metidos en una celda de estas, entonces despliegas el mapa. Ya es cuando viene la potencia. Porque fijaros, imaginaros que yo soy médico y estoy interesado en los que les puede dar un posible infarto, que son los que tienen el índice de masa corporal disparado, que son los que están aquí. Fijaros por el código de color. Entonces, todos los pacientes que están aquí son los mismos que están aquí. Fijaros la altura, relativamente bajitos. Y si me voy al peso, pues están pesando en torno a 90-95 kilos. O sea, una persona relativamente bajita con 95 kilos, pues evidentemente tiene el índice de masa corporal disparado. Las grasas pues, disparadas y el colesterol disparado. Y así puedes razonar con todo el mapa. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que están con posibilidad de anemia? Esta esquina. Esta esquina son los que, fijaros, en esta esquina son los que están aquí, unos 75, unos 80, según el código de colores, ¿vale? Y fijaros el peso que tienen, 57-60 kilos. El índice de grasa, pues evidentemente muy bajo, y el índice de colesterol muy bajo. No sé cuántos rebotos habéis visto antes de estos mapas. Estos salieron en la literatura científica en el 80. Fijaos la potencia que tienen, pues yo no he visto todavía ninguna herramienta Business Intelligence que los integre. Cualquier problema que tú cojas y apliques estos mapas, enseguida salen resultados. Esto nos dieron un premio 3M. Era un problema de ganadería, explotaciones ganaderas, y básicamente lo que querían eran identificar qué explotaciones eran las que producían un mayor número de ingresos en cuanto a leche. Pues era fijarse en esa zona y iba sacando conclusiones. Esto nos costó hacerlo pues menos de una semana. Otro tema interesante del Business Intelligence son las herramientas. O sea, ellos se manejan estadística clásica cuando todos los nuevos modelos de aprendizaje máquina, pues en verdad aquí puedes aplicar todo tipo de modelos en todo tipo de situaciones. Entonces estás peleando con unas herramientas que no tienen, digamos, que no tienen nada que hacer con las herramientas modernas. Esto yo lo he oído muchas veces. Lo de a mí con un modelo lineal me vale. Cuando he ido a dar charlas no lo he visto varias veces. No, o sea, a mí con un modelo lineal a mí me vale para lo que yo he hecho. Y entonces son perfiles que se han formado mucho en ambientes estos VUCA, donde hay variabilidad, en todo este tipo de cosas, con lo cual dices, hombre, si te has formado en este tipo de cosas y ahora me dices que un modelo lineal te vale, y entonces pueden tener problemas como este. O sea, esto es una paradoja, pero relativamente sencilla. Para el que maneja de datos es básica y consiste en lo siguiente. Tú imaginaos que esto es un conjunto de datos y quieres ver su tendencia. Pues su tendencia tendría esta tendencia que veis ahí. Ahora bien, si tus datos están formados por grupos, que es lo que nosotros conocemos como aprendizaje supervisado, no supervisado, y no eres capaz de identificarlos, pues fijaros que esta tendencia es muy diferente a aquella. ¿Qué es lo que pasa? Que planteas aquel modelo, sacas unas conclusiones que no tocan, y puedes tener un serio problema. En esa línea, pues toda la parte de modelos digitales, de gemelos digitales. Ahora está muy de moda lo de hacer gemelos digitales, que básicamente es modelizar empresas, organizaciones, cualquier tipo de cosa con un modelo, y luego sacar conclusiones de ese modelo. Lo clásico es, te coges una empresa, sacas una modelización y juegas con esta modelización en vez de con la empresa. Imaginaos que sois los gerentes de la Ford. Pues a nadie se le ocurriría como gerente de la Ford modificar algún tipo de parámetro, porque eso puede impactar en toda la empresa. Entonces lo que tú haces es, te coges la Ford, la modelizas y entonces juegas con esto. Pues fijaos este artículo. Este artículo es de ayer también. Entonces hay campos, por ejemplo uno de ellos es People Analytics, donde siguen trabajando con modelos muy antiguos y muy sencillos, que evidentemente ese tipo de modelos pues no pueden dar buen funcionamiento, pues porque son muy sencillos. Y entonces, dicho esto, y ya cerrando, este esquema también lo suelo poner bastante, que es cómo hay que plantear un proyecto de datos correcto,
que es tener una buena pregunta de negocio, tener unos datos de calidad y luego aplicar un análisis. La gente piensa que la inteligencia artificial está quitando trabajo. Al contrario. Todos los sistemas de inteligencia artificial, cualquier sistema de datos, necesitan aquello, la pregunta de negocio. Y uno de los perfiles que no se logra cubrir son especialistas de negocio o especialistas en un determinado campo que encima estén formados en datos. ¿Por qué? Pues porque todos los proyectos que han fracasado principalmente se deben a que no se ha partido de una buena pregunta y el que lanza el proyecto pues no sabe nada de datos. Entonces ahora pues las empresas se están cubriendo con gente que sea especialista en el tema y que conozca de datos. Ahora hago publicidad mía. Todos los meses saco una newsletter en Datamecum, en LinkedIn. Son artículos muy cortos y entonces os invito de si tenéis que contar algo que os interese contar de tema de los datos, pues sois bienvenidos. Y nada más, ahora va la parte de Scalian, que será más... Pues no sé, después de todo lo que hemos liado aquí... El micro no. ¿no? La petaca. ¿Sí? A ver, yo sé que la parte de esto va detrás, ¿no? Ya me intento sacar esto. Sí, que estaba... justo. Sí, justo. Yo no te ganchillas, a ver si me ve más. Que te voy preparando. A ver, el pelo. Sí, llegas. Enganchado. Listo, thank you. A mí me gusta más el micrófono de Julio Iglesias, ¿eh, Emilio? Que no, está bien. Sí. Es verdad que es más cómodo. Bueno, la mía va a ser un poco más cortita. A ver, déjame ver que enganche bien. Yo creo que sí está la primera, ¿no? Sí, pero para mover. O sea, lo que no funciona es el mando. Ah, sí, mira, ahora. Aquí no. Ah, sí, ahora sí. Antes no. Vale, estamos. Ahí ya está ya. Vale. Pues nada, un placer estar aquí charlando acerca de datos e industria y gracias, por supuesto, a Datamecum, como siempre, por la labor que hacéis todos los días en divulgar y en, bueno, al final aumentar la empleabilidad, ¿no?, de todas las personas, no solo aquellos que quieran ser especialistas y científicos de datos, sino también, como bien dices, hay muchas vacantes en el mercado y no solo es científico de datos. Yo creo que, como lo haremos luego, nos viene bien a los directivos, a los gestores, a cualquier persona tener un conocimiento base de ciencia de datos. Ya sabemos todos las consecuencias, o no sabemos las consecuencias que va a traer para el futuro, pero intuimos que van a ser altas. Hoy os voy a hablar de datos e industria y desde mi humilde experiencia lo que creo que son algunos de los retos y oportunidades en el sector para la implementación de soluciones IA y de explotación de datos y cómo hacemos las cosas en Scalian para también pues, llevar a cabo esa implementación, pero ayudar a nuestros clientes a identificar casos de uso y a elegir su estrategia, ¿vale? Yo soy Ángela Llama, soy directora de la unidad de industria y servicios dentro de Scalian. Llevo trabajando en Scalian desde 2019 y bueno, Scalian es una empresa de consultoría internacional, tecnológica y de operaciones. Tiene alrededor de 5.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 9 países. Y Scalian España tiene unos 500 empleados y tiene un cariz mucho más tecnológico, mucho más centrado en los datos por nuestra historia y por, bueno, pues cómo hemos evolucionado en los últimos años. Es una empresa cuyo moto es Humans and Technology to Scale Up Sustainable Performance, así que ya veis por dónde van un poco los tiros, cómo vamos a convivir los humanos y la tecnología en el futuro y cómo podemos los humanos beneficiarnos de la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida y también la calidad de nuestros procesos.
En mi rol, en mi trabajo, lo que hago es tareas muy variadas, entre ellas el diseño de la estrategia de negocio, con un equipo fantástico que tengo dando soporte y aportando ideas, y también el diseño organizativo del área, de gestión de personas, gestión de talento. Por tanto, no tengo un perfil especialista en datos ni en tecnología, no puedo deciros qué algoritmo tenéis que aplicar a un caso de uso, aunque conozco algo sobre el tema. Pero sí que es también, tiene mucho que ver con el talento y por eso también la sinergia con Datamecum, ya que compartimos en parte objetivo de promoción de talento en datos. Anteriormente, brevemente, no vengo de haber estudiado ciencias de la computación, informática, vengo de operación industrial. Y me gusta mucho la industria, me gusta mucho mi trabajo y por eso, pues entre todos los sectores que pueda haber, sí que me gusta dedicarme a promocionar la mejora, la transformación digital en el sector industrial. Y como soy millennial, os he puesto unos hashtags de temas que me interesan, con tilde, hashtags con tilde, que soy millennial, pero no tanto. Talento, liderazgo, comunicación, datos y algunos otros fuera un poco de lo que quizá aplique en mi día a día de forma explícita en el trabajo. Me interesan los sistemas complejos, el thinking in systems y ya el friquismo fuera del tema de datos. Me interesa la geopolítica, la historia, la teoría política, es también a lo que me dedico en el tiempo libre a estudiar y leer. Así que hablaremos luego, pero sí que creo en tener un ámbito de aprendizaje más bien amplio versus frente a la especialización. ¿Y de qué vamos a hablar? Breve, pues intentaré que lleguemos todos a ver el partido a las 9. ¿De qué vamos a hablar? De madurez digital en el sector industrial, algunos casos de uso, talento y competencias y algunas ideas de cómo acelerar el cambio, ¿vale? Más hashtags, los veréis luego. Trust the algorithm, veremos por qué. Pensamiento crítico, veremos por qué. Aceleradores, veremos por qué, ¿vale? Bueno, breve, aunque Emilio lo ha subrayado bastante. Es ruido el impacto de IA, ¿no? de soluciones de inteligencia artificial. Vemos muchas noticias, aumento de la valoración de las empresas de IA, inversión de empresa, de gran empresa en este área de conocimiento. Los expertos advierten que la tecnología supone un riesgo para la especie humana, distopía, hay un poco de todo. Me recuerda un poco al altavoz de Data is Coming, y nosotros en nuestro día a día, con nuestras prioridades, intentando también aprender sobre datos, pero es complicado al final encontrar el tiempo en las prioridades del día a día para formarse y realmente mitigar ese miedo que tenemos, ¿no? Del impacto que puede tener la IA en el día a día. También os he puesto una cita de Carl Sagan que dice, he puesto en inglés porque quien pueda, me parece que es mejor siempre en original, en español sería: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de estos temas y ello constituye una fórmula segura para el desastre. No soy tan catastrofista, pero sí que es verdad que creo que es imposible, dada la complejidad a día de hoy, ¿no? de los sistemas. No sabemos ni cómo funciona el mando de la tele realmente, ¿no? De qué hay detrás. Es complicado estar al tanto de todo, entender lo que hay detrás de todos los productos, de todas las soluciones, y eso al final también puede generar cierta ansiedad. No quiere decir que no tengamos que tener la ambición de entender, aunque sea de forma introductoria, algunos de los cambios que están ocurriendo hoy en día, y entre ellos la IA generativa o la IA, y hago el link con un programa de 200 horas intensivo como el que estamos viendo hoy con Datamecum. Deberíamos encontrar el tiempo, para quien no tenga formación en datos, de realizarlo y por lo menos tener unos ciertos conceptos claros sobre el tema, ¿vale? Informes, no reportes, informes e indicadores del sector industrial. Muy breve, somos gente de datos, vamos a ver un par de números, pero con las limitaciones que tiene el informe al ser tan agregado. El DESI es un informe de Eurostat para cada país de Unión Europea. En España el 8% de las empresas usan IA, pero es un poco trampa, porque realmente para gran empresa es el 32%, lo cual es un poco más positivo que un 8%. Uso Cloud 31%, gran empresa 67%, uso Big Data 9%, gran empresa 27%.
Hay dos lecturas, positiva y negativa. Esto es poco, es mucho. Yo diría que es positivo en cuanto a que se ve que en gran empresa, por lo menos, ya hay un uso claro y evidente de este tipo de soluciones, y negativa en el que, oye, pues hay muchas oportunidades de acelerar dicho uso y hacerlo no como una prueba o experimento, sino realmente que forme parte de las operaciones de la empresa. Y además tenemos, bueno, la limitación de que no sabemos en este informe cómo se está usando esa IA, si se está usando que se usa una vez o si se está usando, como digo, de forma algo más recurrente, ¿vale? Otro informe interesante, algo más interesante, este es un informe de Industria 4.0 que se ha presentado en la Hannover Messe de este año con datos de 2022. Se han consultado a más de 200 empresas de Estados Unidos, China y países de habla alemana. Bueno, Alemania, Austria, entre otros. Gran empresa es el 53%, en este caso gran empresa se considera más de 1.000 empleados y grandes empresas como Aston Martin, Volkswagen, Faurecia, entre otras, ¿no? Me viene bien porque apoya un poco también la narrativa de lo que os quiero compartir, también mi percepción, que veremos más adelante. Pero bueno, algunas de las reflexiones previas del informe es que las empresas están implementando soluciones parciales, no holísticas, no están, digamos, abrazando un cambio cultural y diciendo, oye, vamos a hacer una estrategia holística de transformación, sino que pues van haciendo sus pinitos y bueno, van implementando algunas soluciones parciales en sus procesos. Y ahí recalca la necesidad realmente de tener la visión un poco más amplia de la transformación. También confirma el interés en IA, 34%, vehículos autónomos, 43%, Digital Twins algo menos, 16%. Y a lo que iba, una de las principales conclusiones del informe es que ven 4 retos, 2 importantes, que son por qué no se está escalando más la implementación del IA en las empresas, de industria en particular, porque desconfían de retorno en inversión que pueda tener este tipo de soluciones y porque les falta talento o empleados cualificados para implementarlas, ¿no? Y lo leí, me pareció interesante porque realmente también es lo que veo en el día a día, ¿no? Y cuesta a veces un poco confirmar si tu experiencia o lo que ves en tus clientes es la realidad o si se están haciendo cosas distintas, incluso en otros países, como puede ser este informe, ¿no? Y es así, estamos en un sector industrial, en una fase post-pandemia todavía, donde bueno, pues, hay contención de costes y, por tanto, esa desconfianza en soluciones y en el retorno de inversión pues cobra más protagonismo. De todas formas, el ROI al final es un parámetro que bueno, pues le tenemos que dar el sentido que le tenemos que dar. El Return of Investment asociamos ahorro de costes, ¿no? Por ejemplo, en salud, procesamiento de imágenes, el radiólogo va más rápido, me puedo ahorrar 5 radiólogos al año, por un dato random, pero para poner un ejemplo. Al final también hay que considerar el impacto a nivel estratégico en el futuro, en cuanto a que una solución IA igual no te ahorra en costes directamente el año que viene, pero permite que tu empresa se ponga en contacto con la tecnología, que tu empresa participe de alguna manera en esa transformación digital y adquiera talento en ese área de expertise, entre otros puntos de vista, ¿no? Así que el ROI también hay que cogerlo a veces con pinzas, pero también hay que tener empatía con las empresas que al final pues tienen que darnos resultados, etcétera, ¿vale? Y la parte de falta de empleados cualificados, al final, creo que también leí en el DESI que no sé si era un 4,6% de los grados son de TIC, de tecnologías de la información, que es una cifra un poco irrisoria, ¿no? Para realmente la demanda que tenemos ahora en el mercado, y por eso pues cualquier tipo de formación de escuelas o de la universidad, que van poco a poco creciendo los grados, pues va a venir muy bien para aumentar el funnel de talento que nos llega a las empresas. Trust the algorithm, el primer hashtag, desconfianza en el ROI y también en la eficiencia de los algoritmos, ¿no? Así que yo creo que desde la industria, desde las empresas tecnológicas, desde las entidades de formación, tenemos que hacer lo imposible para que las empresas industriales pues estén formadas también en datos, haya divulgación y quieran invertir en ese tipo de soluciones porque confían en ellas, ¿vale? Y saltamos a un caso de uso, un primer caso de uso en el sector industrial. Creo que por el tiempo que llevamos me voy a saltar el segundo y me centro en el primero, que es suficientemente representativo. Esto es una solución
que hemos implementado en varios clientes desde Scalian, que está centrada en la reducción del ciclo o del tiempo de desarrollo e implementación de nuevos productos. Esto hablamos de productos físicos, como puede ser un champú, ¿vale? O de productos de software incluso, ¿vale? De ciclo de implementación y desarrollo de un producto de software. ¿Por qué es importante en industria? Todos sabemos que las preferencias del consumidor van variando cada vez más y que cada vez más los productos tienen que customizarse y orientarse a cada persona, ¿no? Que al final pues la customización va en incremento y además la demanda global va en incremento, lo que requiere ciclos de implementación más cortos y ágiles. Cuando tenemos un producto, al final hay un producto base que se customiza, ¿vale? Dependiendo un poco de las preferencias de dicho consumidor, y hay unos ciclos pues, de ingeniería, de testing, de manufactura para llegar a la distribución y a la venta, ¿no? En el caso de software, pues nos olvidamos de esta parte, sería testing and deployment. Nos hemos centrado en la fase de testing. ¿Por qué? Porque al final, pues digamos que la idea es poder optimizar y evitar, ¿no? Campañas intensivas de testing, adelantándonos con un modelo predictivo para poder predecir dónde va a fallar un producto customizado y además por qué y qué influencia tienen las diferentes variables en ese resultado, ¿vale? Voy a poner un ejemplo con un paraguas que es muy sencillo. Esta imagen, por cierto, que me pasa una cosa muy curiosa, está generada con OpenAI, ¿vale? Con IA generativa, que no me gusta demasiado, la verdad, me parece bastante limitada, o sea que Google aquí todavía gana a veces la partida, pero intenté buscar una imagen de una persona con un gorro de estos paraguas y no es capaz OpenAI de generarte un señor o una señora con un gorro paraguas, o sea que no lo puede hacer todo, no os asustéis, todavía queda un poco de espacio para la creatividad, ¿vale? Si os imagináis un paraguas azul como este, una empresa de paraguas, pues lo customiza según, digamos, yo qué sé, pues el color, ¿no? O el modelo, y luego hace una campaña de testing en la que va a comprobar la funcionalidad del paraguas, y eso lo va a hacer comprobando si se abre y se cierra bien, si realmente pues para el agua, digamos una serie de categorías, digamos de funcionalidades, donde va a ser o sí o no de forma categórica, o cumple esa funcionalidad o no. Y luego hay otra digamos, forma de verlo, que es según la eficacia del paraguas. Y en este caso lo que se hace es exponer al paraguas a diferentes escenarios, contextos, si llueve, si nieva, si graniza, la humedad que hay, etcétera. Y en este sentido, digamos que un proveedor determinado de paraguas pues puede ir probando con diferentes telas, ¿no? O diferentes customizaciones y diseños del producto para ver si ese paraguas es más o menos eficiente en determinados contextos. Lo que estamos intentando hacer, o lo que hemos hecho ya, perdón, en este tipo de soluciones, es, en base al histórico de testing y de ensayos, ser capaces de predecir, una vez que modificamos el diseño del producto, en cuanto a tela, en cuanto a diseño propio del instrumento, si eso va a tener un impacto positivo o negativo en la eficacia del producto, y de esa manera no tener que construir el prototipo y ejecutar la campaña de testing con el consecuente ahorro, ¿no?, lo que supone pues, de dicha campaña, ¿vale? Tenemos dos casos de uso. Uno es con Persan, que es una empresa que, si no la conocéis, probablemente sí, digamos, tiene productos, ¿no?, de detergencia, productos químicos. Es una empresa española basada en Sevilla, que además está apostando mucho por la innovación y están en pleno crecimiento, y con ellos pues implementamos un modelo predictivo de detergencia de las pastillas de la lavadora, y en este caso pues ellos no solamente como con los paraguas, sino que tienen una evolución de producto mucho más constante, varían formulaciones químicas de cada producto para ver pues cómo cada pastilla digamos, limpia al final una serie de manchas en una serie de tejidos, ¿no? Entonces, en este caso, les ayudamos a la recogida de datos, haciendo un front para que ellos puedan incluir los datos con los históricos de los ensayos. Hicimos un modelo predictivo analizando dicha formulación en cuanto a materias primas, pero también teniendo en cuenta el contexto en el cual se está haciendo esa prueba de detergencia, como puede ser la mancha, el tejido, la dureza del agua, el pH, la temperatura, la densidad de la detergencia, una serie de features, de variables contenidas en los reportes de los ensayos,
y al final pues se han utilizado una serie de modelos, red neuronal combinado con una regresión con Random Forest, para bueno, pues justo predecir esa detergencia, ese valor, ¿no?, de luminiscencia que se llama, que es pues, cómo de eficaz es un producto en la limpieza, ¿vale? Y ha sido, me parece que es un caso en el cual, cuando hablamos, ¿no?, antes de desconfianza en el ROI y también de falta de talento, pues en este caso nos podemos plantear que el ROI aquí sí que está bastante claro, porque al final te estás ahorrando costosas campañas de ensayos. Y en cuanto al talento, bueno, pues aquí hace falta una persona que sepa de negocio, que en este caso es el cliente, porque nosotros evidentemente no sabemos de formulación química de detergente, pero lo tenía muy claro y lo conocían bien. Y en segundo lugar, ahí entramos nosotros, científicos de datos y un poco también de ingeniería de datos para hacer ese modelo y explotarlo, ¿vale? Segundo caso, es un poco más complicado de entender, voy a pasar brevemente por él, está orientado al software. Y en este caso es desarrollo de software embebido, está embebido en un dispositivo hardware y digamos que se hacen diferentes releases o versiones de software que se despliegan. Y se hacen campañas de testing también masivas, ¿no? Hay un montón de datos de testing con errores de software, como pasa en todas las soluciones de software, y se analizan. Aquí lo que queríamos hacer no era un modelo predictivo para analizar si un dispositivo X va a contener fallos de software o si un software va a fallar, sino más bien un caso que nos hemos encontrado en industria muy a menudo, que es el entender mejor la influencia de las variables en los errores de resultado de testing. Es más bien entender que no predecir. Todavía estamos en la fase de comprender pues, cómo se comportan las variables, cuáles tienen más peso, pues, analizando al final volúmenes masivos de testing en HTML, ¿vale? Así que aquí pues, todavía es un proyecto en fase de innovación, pero sí que es otro caso en el que para el desarrollo de software, donde también vemos más demanda, ¿no?, y en Agile muchas iteraciones, DevOps, etcétera, una manera de también bueno, ayudar y asistir a los Quality Assurance Engineers, a los ingenieros de calidad de software, a entender sus datos y, por qué no, en el futuro a predecir si un componente o una solución de software va a fallar o no, ¿vale? Yo creo que como vamos de tiempo, igual el siguiente me lo salto y avanzo un poco más rápido, ¿verdad? Me da un poco de pena porque es un caso muy bonito de mantenimiento predictivo para trenes, pero es que vamos muy tarde, en la siguiente le cuento. Para ir terminando con al final el segundo punto, ¿no?, que hemos comentado como quizá reto del sector industrial y de la implementación de data en dicho sector, es datos y talento. Y aquí me salgo un poco de la foto datos, ¿vale? Y os quiero hablar porque al final es lo que pienso y creo que es un buen impasse, ¿no?, para que tengáis en cuenta aquellos que pensáis en vuestro desarrollo de competencias, y es desarrollo de competencias en general. Hay un libro que se llama Range, de David Epstein, Rango en español, y en él David Epstein explora cómo se genera el talento, hace una defensa, ¿no?, de lo que llaman los generalistas, que suena un poco mal, pero es que me considero generalista, entonces me ha caído bien el señor, frente a los especialistas que al final, bueno, pues se centran en un área de competencias y lo desarrollan. Y digamos que, bueno, se hace referencia a un montón de estudios, ¿no? También un poco menciona al bueno de Kahneman, entre otros, ahí tiene como 80 estudios, ¿no?, realizados de comportamiento de personas que han desarrollado competencias. Hay un ejemplo muy bueno que compara a Tiger Woods con Roger Federer, ¿no? Tiger Woods, que estuvo desde los 2 años jugando al golf entrenado por su padre, ¿no?, me parece. Y el tío estuvo tropecientos años entrenando y ha llegado a la excelencia mediante la especialización, frente a Roger Federer, que al final probó un montón de deportes y no tuvo un aprendizaje tan intensivo y llegó a la excelencia también con otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, él distingue en lo que se llaman kind environments, que en español no sé muy bien cómo traducirlo, pero digamos son entornos amables al aprendizaje, donde, según su punto de vista, el reconocimiento de patrones funciona mejor y la especialización funciona mejor, como puede ser el ajedrez, el golf. Menciona a los bomberos, la verdad es que que los bomberos trabajen en entornos amables tampoco demasiado, pero creo que se refiere al hecho de que tiene su forma de funcionar, ¿no?, en un protocolo claro de acción.
y versus frente a los wicked environments, donde las reglas están mucho menos claras y hay mucha más carencia de patrones repetitivos. En el deporte, frente al tenis, habla de una sala de emergencias del hospital y al final dice el día a día, el mundo, los sistemas complejos que nos rodean, también es un entorno, digamos, pues igual más retorcido, más wicked, ¿no? ¿Por qué dice esto? Bueno, pues incita, ¿no?, a expandir lo que aprendemos, nuestras experiencias profesionales, y también porque, bueno, pues cuanto más creatividad tenemos, más capacidad de pensamiento lateral, más podemos contribuir a la resolución de problemas con la creatividad, que al final es también resultado del instinto y resultado de la experiencia. Conclusión, ¿qué competencias, no? Invitaría yo a alguien a obtener pensamiento abstracto, pensamiento crítico, interdisciplinar, antes que un conocimiento concreto sobre una materia. Si hablamos de competencias, para mí la prioridad es esto. Segundo, al final, el conocimiento tecnológico y del funcionamiento de las soluciones de IA y los modelos está vigente y va a seguir vigente en los próximos años. Por tanto, más que como un área de conocimiento que tenemos que tener los que nos dedicamos a este tipo de soluciones, creo que es un conocimiento, como decía Carl Sagan, pues que al final sobre nuestra vida va a desarrollarse abrazando a la IA en todas nuestras dimensiones, mejor si entendemos y pensamos en datos. Y además, porque el pensamiento en datos, cuando conocemos cómo funcionan los modelos predictivos, nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, que al final está lleno de modelos y distintos a los IA, por supuesto, somos seres humanos, pero ayuda a plantearse cuestiones interesantes acerca del propio cerebro humano. Pensamiento crítico, segundo hashtag, y un libro que también os recomiendo, que se llama On Intelligence, de Jeff Hawkins, que hace pues una reflexión sobre lo que significa la inteligencia y la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, ¿vale? Habla de al final, cómo desarrollamos nuestra propia inteligencia, que es completamente distinto a aglutinar datos. Aglutinamos experiencia, aprendemos desde pequeños de una forma radicalmente distinta, inimitable por los modelos de datos hoy en día. Interesante, tiene unos capítulos un poco pesados, pero por lo menos os lo recomiendo, aunque sea para la introducción y el final. Para terminar, ya termino, hablo un poco de las palancas, por lo menos desde Scalian y desde mi experiencia, que hemos identificado para acelerar ese cambio cultural en la empresa y en nuestro ecosistema profesional. Con los equipos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo sesiones de divulgación, sobre todo porque hay muchísimos webinars en Internet, ¿no?, donde alguien puede acceder y aprender de casos de uso de datos en industria, pero creemos que al final cuando lo cuenta un compañero o cuando lo cuenta alguien de la empresa con un punto de vista de divulgación tiene otro tipo de impacto, ¿vale? También nominación de embajadores de datos, que es una figura que encontramos en muchas empresas del sector tecnológico, que también tienen un rol de divulgación, no tanto referente técnico, sino realmente ayudar, ¿no?, a promover la cultura del dato. Formación propia orientada dentro de la empresa, programas propios, formación customizada para cada persona, pero también un objetivo claro de que no solamente las personas que se dedican a datos sepan de datos, sino que todo el mundo sepa de datos a un nivel, pues depende un poco de su interés y de su capacidad, pero a un nivel general introductorio, ¿vale? Con los clientes, aparte de ejecutar los proyectos que nos encontramos, dar otro tipo de perspectivas, como es la formación durante la ejecución del proyecto. O sea, formamos a los clientes e incluso se está montando un equipo interno de ingenieros de datos o de científicos de datos. Colaboramos para ayudarles en el ramp-up de competencias, dándoles formación mientras implementamos el proyecto. Y también pues poner foco en generar confianza mediante la experiencia y la colaboración. Sabemos que hay un reto de confianza, vamos a intentar en las fases iniciales de colaboración hacerle ver al cliente que el IA tiene retorno de inversión y que el IA es una apuesta interesante. Pues ese es otro tipo de tareas que requiere en el discurso con un cliente el demostrarle esas capacidades. En la organización, esto ya es mi punto de vista, pero coherente con Scalian, porque si no, no estaría ahí. La cultura organizativa. Para que las personas quieran aprender algo fuera de su rango tradicional de operación, tienen que estar inspiradas, invitadas a desarrollarse.
y tienen también que recibir una comunicación y tener una jerarquía, o sea, al revés, jerarquías flexibles y al final ser capaces, ¿no?, de tener ideas, y eso fomenta la creatividad, ¿vale? Aquí también os recomiendo un libro que se llama The Fearless Organization, de una señora, está editado por el Harvard Business Review, y al final, pues bueno, habla un poco, ¿no?, del impacto que tiene justo la cultura organizativa en la generación de valor, y pone algunos casos, en el famoso Uber, ¿no?, como ejemplo negativo de generación de valor. Está bastante bien con casos aplicados existentes en el mundo profesional. Y para terminar, en la sociedad, ¿cómo hacemos también para que no solamente el mundo profesional, sino la sociedad sea capaz de adaptarse lo mejor posible a estos cambios? Divulgación, divulgación, divulgación y empleabilidad. Divulgación con entidades como el MIL o como Datamecum, que al final no es solamente divulgación, sino que es divulgación fiable, de fuentes que sabes que tienen una legitimidad y a las que hay que escuchar, ¿vale? Y, por supuesto, pues colaboración con universidades y otras entidades para que sigan potenciando la apuesta por formación en datos, ¿vale? Concluimos. Conclusiones, y me deja aceleradores. Tercer hashtag. Concluimos. En resumen, y aplicada a la industria, la perspectiva mía personal es optimista, aunque queda mucho por hacer. Más bien diría que optimista porque tiene potencial ya probado, pero hay que vencer esos retos de falta de confianza, y lo que hay son oportunidades de aceleración importantes. Desconfianza en ROI en un periodo de contención de costes, el rol de todos los actores, empresas, instituciones, divulgadores, de intentar generar confianza en las soluciones de IA en la industria. Un apunte en la experiencia, ¿no?, de los casos de uso. No solamente el IA se utiliza para predecir, sino también para detectar patrones, explicar y entender. Y las empresas van aprendiendo por el camino de los datos acerca incluso de sus propias operaciones. Entonces, mejora la madurez de la empresa, no solo la digital. Y por último, adquisición de competencias y generación de nuevos perfiles. Al final es un reto, ¿no?, el acelerar esa adquisición de competencias. Por tanto, pues también tenemos todos como empresa, como gestores, como personas que pertenecen al mundo de los datos, el potenciar la divulgación dentro de la compañía y luego también pues colaborar con los clientes, como he dicho, desde una perspectiva también de formación y de acompañamiento, ¿vale? Bueno, estamos. Muchas gracias otra vez. Espero que haya sido leve. Ya me imagino que tardísimo, ¿no? No. Carlos. ¿Me das?